Hola, hola, saludos. Nosotros somos el grupo número 4 de seminario de la materia fisiopatología y nuestro tema es hipertiroidismo. Bien, antes de comenzar, hablaremos sobre la anatomía y la fisiología de la glándula tiroides. Como sabemos, la glándula tiroides está en el cuello, en la parte anterior, debajo del cartílago cricoides. La glándula tiroides tiene sus lóbulos y están conectadas por un istmo. Hablando de su unidad funcional de la glándula tiroides, sabemos que su unidad funcional son los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos están constituidos por el coloide y las células foliculares. Bien, ahora hablaremos sobre la anatomía del eje hipotalámico hipoficiario tiroideo. Como bien sabemos, el hipotálamo y la hipófisis se encuentran en el encéfalo. El hipotálamo liberará una hormona, la TRH, o también llamada hormona liberadora de tirotropina. Esta irá a actuar a la hipófisis, principalmente en la adenipófisis, y ahí estimulará la hormona TSH y esta posteriormente viajará al torrente sanguíneo hasta llegar a la glándula tiroides. Ahí en la glándula tiroides, en las células foliculares, habrán receptores de la TSH y van a tener la finalidad, esta unión, de crear T3 y T4, que ahorita vamos a ver cómo se da la formación de T3 y T4. Bien, ya que ya tenemos la TSH en la circulación sanguínea gracias al mecanismo que les expliqué en la diapositiva anterior, cuando la TSH llega a la glándula tiroides gracias a la circulación sanguínea, recordemos que la glándula tiroides, la unidad funcional eran los folículos tiroideos. Estos iban a estar constituidos por las células foliculares y el coloide. Bien, ya que recordamos eso, las células foliculares van a tener receptores. Estos receptores son TSHR y se van a unir a la hormona TSH. Bien, en esta unión van a haber dos fenómenos. Uno es la producción de tiroglobulina y la facilitación que va a tener el yoduro de entrar a la célula folicular gracias al transportador NIS. Bien, ya que están la tiroglobulina y el yoduro en la célula folicular, estas tienen que ir al coloide. La tiroglobulina pasa al coloide por medio de exocitosis y el yoduro pasa gracias a un transportador que se llama la pendrina. Y aquí en el coloide es donde sufre un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque el yoduro pasa a ser yodo gracias a la enzima peroxidasa TPO. Y ya que está el yodo en sí, se une a la tiroglobulina. La tiroglobulina está compuesta por residuos de tirosina y estos van a ser yodados y van a formar la T1 y la T2. La T1 se conoce como monoyodo tirosina y la T2 se conoce como diyodo tirosina. Y a este fenómeno de yodación se le conoce como organificación, cuando se une el yodo con la tiroglobulina. Luego de haber pasado el proceso de organificación
y dar la síntesis de T1 y T2 gracias a la iodación. Ahora viene el proceso de acoplamiento. Consiste en la unión ya sea de T1 y T2 para formar T3, o también conocida como triodotironina, o la unión de T2 y T2 para formar T4, o también conocida como tetraiodotironina. Luego la tiroglobulina pasa a la célula folicular nuevamente, pero a diferencia que ella tiene con ella T3 y T4. La T3 y T4, al ser liposoluble, penetra la membrana y sale hacia la circulación. En la célula folicular sucede un fenómeno, ya que no se utilizará T1 y T2. Estos sufren un proceso de desyodación para reciclar el yodo y reutilizarlo a futuro. Bien, ya que ya tenemos T3 y T4 en la circulación sanguínea, si hablamos de T4 a comparación de la T3, habrá mayor cantidades de T4. Estas T4 van a estar unidas a proteínas séricas, como lo son la globulina de unión a la tirosina, al menos en su mayoría, ya que habla de un 75%, y los otros porcientos van a estar en la prealbumina fijadora de tirosina y la albumina. Posteriormente van a haber T3 y T4 libres, pero prácticamente algunos libros mencionan sobre 0.03% y otros 0.04%. Son valores que varían, pero este T3 y T4 van a ir hacia los tejidos periféricos. Bien, aquí encontramos un cuadro en el cual nos dice que si el valor está bajo, deseable o alto. Por ejemplo, en la tirosina o T4, si los valores son menores de 5.4 nanogramos por decilitro, podemos decir que las concentraciones están bajas. O si decimos que está entre 5.4 y 11.5 nanogramos por decilitro, podemos decir que las concentraciones están deseables. Y podemos afirmar que dichas concentraciones están elevadas si están superior a 11.5 nanogramos por decilitro. En la triodotironina, si es menor a 0.8 nanogramos por mililitro, podemos decir que las concentraciones están bajas. Y si está entre 0.8 y 2.0 nanogramos por mililitro, podemos decir que estas están deseables. Y si están superior a 2.0 nanogramos por mililitro, pues obviamente están elevadas. En tanto a las tirosina y la triodotironina libre, los valores van a cambiar. En la tirosina libre, si la encontramos menor a 0.75 nanogramos por decilitro, pues las concentraciones están bajas. Y si está entre 0.75 y 1.85 nanogramos por decilitro, pues están deseables. Y son superiores si sobrepasa el 1.85 nanogramos por decilitro. En T3, pues
están bajas, si las concentraciones son menores de 2.3 picogramos por mililitro y están deseables entre 2.3 y 4.4 picogramos por mililitro. Y por último, si sobrepasan los valores a 4.4 picogramos por mililitro, entonces están elevadas. Continuando ya con la enfermedad, se dice que el hipertiroidismo es una sobreproducción de hormonas tiroideas dada por la propia glándula tiroidea. Si recordamos, la función de estas hormonas era que intervenía en el metabolismo de proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Y en esta enfermedad, ese mecanismo se va a ver afectado. Algunos mencionan que el hipertiroidismo es una tiroxicosis, pero algunos autores mencionan que en sí la tiroxicosis es un síndrome que puede estar dada por una hiperfunción de la glándula o sin hiperfunción de dicha glándula. Esta última se debe a patrones exógenos. En la tormenta tiroidea hay un incremento de los síntomas de la hiperfunción tiroidea y en esta se requiere un tratamiento urgente, ya que se puede poner en peligro la vida del paciente. En la epidemiología se dice que en la población pediátrica hay menor prevalencia si la comparamos con una población adulta, y es por eso que se presenta en 0.02 en niños de 1 a cada 5.000. La principal causa de un hipertiroidismo en la edad pediátrica es la enfermedad de Graves, no solo en los niños, sino que también en los adultos, y al ser un componente inmunológico afecta más a la mujer. Es por eso que el porcentaje que es más frecuente en la mujer de 5 a 1 a comparación de los hombres. El pico de incidencia es en la adolescencia y se presenta de 3 cada 100.000 adolescentes por año. Y más frecuente en niños con enfermedades autoinmunes, y esto puede llegar a lo que es un síndrome poliglandular. Bien, ahora vamos con la etiología. En la etiología está la sobreproducción de hormona tiroidea, que esta va a ser causada por varios factores, siendo este el más importante, ya que es el más común, la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves posee anticuerpo estimulante de receptor del hormona estimulante de la tiroides, los conocidos como TSHR. Otro factor está el bocio multinodular tóxico. Lo que va a causar este es un hiperfuncionamiento autónomo, al igual que el adenoma folicular. El adenoma hipoficiario lo que va a generar es una hipersecreción de la TSH, y la enfermedad hipotalámica lo que va a hacer es generar un exceso de producción de TRH, y el carcinoma folicular metatáxico de la tiroides lo que puede generar es una metástasis funcional. Siguiendo con la etiología, la destrucción de la glándula tiroides va a estar dada por una tiroiditis linfocítica, una tiroiditis granulomatosa subaguda, que esto lo que van a hacer es dar una liberación de hormona almacenada. Está también otro factor, que es la tiroiditis de Hashimoto. Esta lo que va a causar es una liberación transitoria de la hormona almacenada. Continuando con la patogenia, tenemos que sin importar cuál sea la causa de hipertiroidismo,
las hormonas tiroideas en sangre están elevadas. Tanto la tiroxina libre como el índice de tiroxina libre yodada están elevadas. En 5 y 10% de los pacientes, la secreción de T4 es normal, en tanto que los niveles de T3 son altos, lo que se conoce como toxicosis de T3. Los niveles séricos totales de T4 y T3 no siempre son definitivos, debido a variaciones en las concentraciones de proteínas de fijación de hormonas tiroideas. En el siguiente esquema se observa el término tirotoxicosis. Este término es más amplio que el de hipertiroidismo, de forma que podríamos clasificar las tirotoxicosis en tirotoxicosis que se asocian a un hipertiroidismo, es decir, a una hiperfunción tiroidea, como sería en el caso de la enfermedad de Graves, o también a una tirotoxicosis que no se asocian a una hiperfunción tiroidea, como sería en el aumento de las hormonas tiroideas en la circulación sanguínea. Las tirotoxicosis son los signos y los síntomas desarrollados por una excesiva concentración de hormonas tiroideas. Fisiopatología. En el hipertiroidismo, la concentración sérica de T3 suele aumentar más que la concentración de T4, lo que puede deberse a la mayor secreción de T3 y a la conversión de T4 en T3 en los tejidos periféricos. En algunos pacientes solo aumenta la concentración de T3. La toxicosis por T3 puede desarrollarse en cualquiera de los trastornos que habitualmente causan hipertiroidismo, incluso en la enfermedad de Graves, el bocio multinodular y el nódulo tiroideo, que funciona en forma autónoma. En el caso del hipertiroidismo primario, existe un aumento de hormonas tiroideas. Esto genera inhibición del eje hipotálamo hipoficiario, dando como resultado niveles bajos de hormonas TSH. Por otro lado, en el hipertiroidismo secundario es muy poco frecuente, pero en este existe una sobreproducción de hormonas de TSH por parte de la hipófisis, lo cual estimula a la tiroides para producir una mayor cantidad de hormonas tiroideas. Enfermedad de Graves o hipertiroidismo primario. La enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo. En este padecimiento, la glándula tiroides presenta agrandamientos simétricos con un aumento notable en vascularización. Es posible que la glándula duplique o triplique su peso. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, responsable del 80% de los casos de hipertiroidismo. Se forman anticuerpos contra los receptores TSH y es de 3 a 5 veces más frecuente en mujeres. Existen factores tanto genéticos como ambientales que pueden producir dicha patología. En el caso de factores ambientales tenemos estrés, tabaquismo, infecciones postparto e ingesta excesiva de yodo. Sin embargo, no está claro cómo esos factores interactúan para generar el riesgo de esta enfermedad. En esta imagen se explicará la fisiopatología de la enfermedad de Graves. En esta enfermedad existe una disfunción de los linfocitos T supresores, lo cual favorece la proliferación y expresión de los linfocitos T cooperadores. Estos, al interactuar con los linfocitos B, producen su diferenciación a célula plasmática, la cual libera anticuerpos del tipo IgG contra el receptor de TSH en la superficie de las células foliculares, en la tiroides. Se han descrito 3 tipos de anticuerpos contra receptores de TSH en la enfermedad de Graves. Los más importantes son los anticuerpos de estimulación o TSI, y estos anticuerpos se unen al receptor de TSH, induciendo la proliferación de la célula tiroidea, causando hiperplasia difusa de la glándula, con un aumento de la síntesis y secreción de hormonas de T3 y T4. Este aumento de hormonas produce una retroalimentación negativa en la hipófisis, generando una disminución de TSH. Uno de los síntomas más característicos de la enfermedad de Graves es la oftalmopatía, la cual se presenta en un 50% de los pacientes. Sus principales manifestaciones son dolor ocular o periocular, lagrimeo, fotofobia, visión borrosa, esoftalmos, neuropatía óptica, restricción del movimiento ocular extrínseco, ejes visuales divergentes, exposición corneal y retracción palpebral. La oftalmopatía se produce probablemente
por la existencia de receptores de TSH a nivel del tejido conectivo retroorbital. Esto genera que los linfocitos infiltrados en este tejido liberen citoquinas proinflamatorias, como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Esta inflamación genera un incremento de la producción de glucosaminoglucanos por parte de los fibroblastos, generando finalmente una tumefacción de los músculos extraoculares y del tejido conectivo retroocular. Además, se observa un aumento de la infiltración grasa en estos tejidos. En esta imagen se explicará la fisiopatología de los signos y síntomas característicos de la enfermedad de Graves. El aumento de las hormonas tiroideas produce un aumento de los receptores beta-adrenérgicos, generando una sensibilización a la acción de las catecolaminas. Esto produce una activación del sistema nervioso simpático e inhibición del sistema nervioso parasimpático. El aumento de los receptores beta-adrenérgicos a nivel cardíaco serían los responsables del aumento de la frecuencia cardíaca observada en estos pacientes. Por otro lado, la activación del sistema nervioso simpático más el calor producido por el estado de hipermetabolismo en el hipertiroidismo serían los responsables del aumento del sudor que se observa en estos pacientes. De igual forma, las hormonas tiroideas producen un aumento de los receptores beta-adrenérgicos en el tejido adiposo, generando así una sensibilización a la acción de las catecolaminas. Esto produce un aumento de la lipólisis inducida por norepinefrina. Esta lipólisis genera un aumento de los ácidos grasos libres y del glicerol. La disminución de los depósitos grasos sería una de las causas de disminución de peso observada en los pacientes con hipertiroidismo. También se ha observado que el aumento de hormonas tiroideas produce un aumento de la síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol, lo cual explicaría la disminución del colesterol plasmático en el hipertiroidismo. El aumento de hormonas tiroideas genera un aumento de las cadenas pesadas de miocina en el miocardio, generando un aumento del inotropismo. Esto justificaría los soplos, arritmias y palpitaciones observadas en estos pacientes. En el hipertiroidismo también se observa un aumento del catabolismo proteico, el cual produce baja de peso y debilidad muscular. Esta debilidad muscular y el aumento de la frecuencia respiratoria causada por el aumento del metabolismo podrían llegar a generar disnea en estos pacientes. En el hipertiroidismo también se observa una disminución de la insulina por el aumento de su degradación a nivel renal. Esto genera una resistencia a la insulina a nivel hepático, produciendo un aumento de la glucogenólisis y un aumento de la gluconeogénesis. Además, hay resistencia a la insulina de tipo periférico, sobre todo en los músculos y a nivel intestinal. Se observa un aumento de la absorción de glucosa. Estos tres factores serían los responsables de la hiperglicemia que se observa en estos pacientes. Por otro lado, las hormonas tiroideas generan un aumento de la motilidad intestinal, produciendo diarreas y un aumento de la amplitud y velocidad en los reflejos nerviosos. Esta imagen la pueden encontrar en su libro de texto y hace referencia a la patogenia propuesta para la enfermedad de Graves. Un defecto de los linfocitos T supresores permite que los linfocitos T cooperadores estimulen a los linfocitos B para sintetizar autoanticuerpos. El anticuerpo estimulante del receptor tiroideo es la fuerza impulsora de la tirotoxicosis. La inflamación de los músculos orbitales quizás se deba a la sensibilización de los linfocitos T citotóxicos o células asesinas, a los antígenos orbitales que se relacionan con un antígeno en la tiroides. Tiroiditis. La tiroiditis es un término general que se refiere a la inflamación de la glándula tiroides. La tiroiditis incluye un grupo de trastornos individuales, todos los cuales causan inflamación de la tiroides y como resultado producen distintas presentaciones clínicas. Tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto es un trastorno común de la glándula tiroides. Puede ocurrir a cualquier edad, pero se observa con mayor frecuencia en mujeres de mediana edad, en ocasiones por una reacción del sistema inmunitario contra la glándula tiroides. La enfermedad comienza lentamente y puede pasar meses o incluso años para detectarla. La tiroiditis crónica es más común en mujeres
y en personas con antecedentes familiares de enfermedad de la tiroides. En muy pocas ocasiones, la enfermedad puede estar relacionada con otros trastornos endocrinos ocasionados por el sistema inmunitario. Esta enfermedad puede presentarse con insuficiencia suprarrenal y diabetes tipo 1. En estos casos, la afección se denomina síndrome autoinmunitario poliglandular tipo 2. En muy pocas ocasiones, normalmente en niños, la enfermedad de Hashimoto se presenta como parte de una afección llamada síndrome autoinmunitario poliglandular tipo 1, junto con un funcionamiento deficiente de las glándulas suprarrenales, infecciones micóticas de la boca y las uñas, y la glándula paratiroides poco activa. Hipertiroidismo facticio, como su nombre lo indica, se debe a la ingesta de la hormona tiroidea por parte del paciente en dosis superiores a las indicadas. Habitualmente se observan en personas que realizan dietas para bajar de peso. Manifestaciones clínicas. La presentación clínica puede ser catastrófica o sutil, puede hallarse bocio o un nódulo. Muchos síntomas habituales del hipertiroidismo son similares a los de la hiperestimulación adrenérgica, como nerviosismo, palpitaciones, hiperactividad, aumento de la sudoración, hipersensibilidad al calor, cansancio, aumento del apetito, pérdida de peso, insomnio, debilidad y mayor frecuencia de movimientos intestinales. La mayoría de los signos y síntomas son los mismos, independientemente de la causa. Las excepciones son la oftalmopatía y la dermopatía infiltrantes, que se desarrollan en los pacientes con enfermedad de Graves. Los ancianos, en particular los que tienen bocio nodular tóxico, pueden tener presentaciones atípicas, un hipotiroidismo apático oculto, con síntomas más parecidos a la depresión o la demencia. La mayoría de los pacientes presentan esoftalmos o temblores, la fibrilación auricular, el síncope, la alteración del sensorio, la insuficiencia cardíaca y la debilidad son manifestaciones frecuentes. Los signos y los síntomas pueden comprometer un solo aparato o sistema. Síntomas del hipertiroidismo: estado de alerta, labilidad emocional, nerviosismo, irritabilidad, problemas de concentración, debilidad muscular, fatiga, palpitaciones, apetito voraz, pérdida de peso e intolerancia al calor. Signos del hipertiroidismo: hipercinesia. Es el aumento normal de la función o la actividad muscular, que se manifiesta en forma de temblores, convulsiones o tics nerviosos. Discurso rápido, debilidad en músculo proximal, temblor fino, piel delgada, húmeda, pelo delgado, onicólisis, signo de Grip. Es la retracción del párpado superior que puede tener lugar en situación basal o de mirada forzada hacia abajo. Constituye una de las manifestaciones clínicas de la oftalmopatía de Graves. Mirada fija, quemosis, edema periorbital, proptosis, primer sonido cardíaco acentuado, taquicardia e fibrilación ventricular. Signos específicos de la enfermedad de Graves: bocio difuso, oftalmopatía. Este trastorno se caracteriza por dolor orbitario, lagrimeo, irritación, fotofobia, aumento del tejido retroorbitario, esoftalmos e infiltrado linfocítico en los músculos extraoculares, responsable del desarrollo de debilidad muscular que a menudo genera visión doble, mixedema pretibial. La dermopatía infiltrante, también denominada mixedema pretibial, se caracteriza por un infiltrado no comprensible en general en el área pretibial, compuesta por una matriz proteinácea. Esta afección rara vez se identifica en pacientes sin oftalmopatía de Graves. La lesión suele provocar prurito y eritema en sus primeros estadios y luego se edematiza y se endurece. La dermopatía infiltrante puede aparecer años antes o después del hipertiroidismo. Complicaciones del hipertiroidismo. Las crisis o tormentas tiroideas es un empeoramiento súbito de los síntomas que puede suceder con infección o estrés. Se puede presentar fiebre, disminución de la lucidez mental y dolor abdominal. Los pacientes requieren tratamiento en el hospital. Las crisis tiroideas o tormentas tiroideas es una forma aguda de hipertiroidismo provocada por una enfermedad grave no tratada o tratada de forma inadecuada. Este trastorno es infrecuente y se identifica en pacientes con enfermedad de Graves o con bocio tóxico multinodular. Un nódulo tóxico solitario es una causa menos frecuente y generalmente provoca manifestaciones menos graves. Puede desencadenarse ante una infección, un traumatismo, una cirugía
una embolia, una cetoacidosis diabética o una preeclampsia. Las crisis tiroideas causan síntomas floridos de hipertiroidismo de aparición súbita, como fiebre, debilidad importante y consunción muscular, agitación extrema con fluctuaciones emocionales amplias, confusión, psicosis, coma, náuseas, vómitos, diarrea y hepatomegalia con ictericia leve. El paciente puede experimentar colapso cardiovascular. La crisis tiroidea es una emergencia que amenaza la vida del paciente y requiere tratamiento urgente. En esta imagen se observa una tríada de la tormenta tiroidea. Tenemos alteraciones del sistema nervioso central, provocadas por pérdida de sodio, dentro de los cuales está alteraciones del estado de alerta, diaforesis y parestesias. También vamos a tener taquicardia y fiebre súbita. Otras complicaciones del hipertiroidismo incluyen problemas cardíacos como frecuencia cardíaca acelerada o ritmo cardíaco anormal e insuficiencia cardíaca y osteoporosis. Los síntomas que un paciente con hipertiroidismo puede presentar son nerviosismo o una sensación de tensión interna. Son síntomas habituales en los pacientes con hipertiroidismo. También puede haber una incapacidad de congeniar con otras personas, depresión, labilidad emocional, escasa concentración y disminución del rendimiento en el colegio o en el trabajo. Se observa también taquicardia, generalmente esta es supraventricular debido a los efectos directos de la hormona tiroidea sobre el sistema de conducción. Puede superponerse una fibrilación auricular a la cardiopatía subyacente o puede deberse solo al hipertiroidismo. La tirotoxicosis prolongada puede causar cardiomegalia e insuficiencia cardíaca a pesar de un gasto cardíaco elevado. El aparato locomotor. Los músculos se atrofian y debilitan a causa de un catabolismo muscular excesivo. Disminuye el rendimiento muscular en la deambulación, el ascenso, la incorporación desde la postura de rodillas y el levantamiento de peso. La miastenia grave y la parálisis periódica hipopotasémica pueden acompañar al hipertiroidismo. En cuanto al aparato digestivo, aumenta el consumo de alimentos y algunos pacientes presentan un apetito insaciable, a pesar de lo cual es habitual la pérdida de peso. Hay un aumento de la defecación a causa de una movilidad intestinal más rápida, pero la diarrea no es frecuente. En los ojos, la retracción del párpado superior a causa del aumento del tono simpático hace que los pacientes presenten una mirada fija con los ojos muy abiertos. La piel del paciente está caliente, húmeda y aterciopelada, lo que proporciona un aspecto joven. Las palmas de las manos estarán sudorosas y calientes en lugar de estar frías. La onicolisis, que es la retracción de la uña en su lecho, nos indicará que el hipertiroidismo es de larga duración. En cuanto al metabolismo, la pérdida de peso es un hallazgo frecuente, en especial en los pacientes de edad avanzada, porque estos desarrollan anorexia. Algunos adolescentes y adultos pierden el control del apetito, lo que los lleva a un aumento de peso. En cuanto a la glándula tiroidea, esta suele estar aumentada de tamaño y la consistencia depende de la patología subyacente. La glándula aumentada de tamaño e hiperfuncional tiene un mayor flujo sanguíneo que causa un soplo tiroideo. En cuanto a las pruebas de función tiroidea, tenemos que estas se pueden clasificar en las necesarias para establecer si hay un hipertiroidismo, en la cual podemos medir la concentración sérica de T4, que esta estará aumentada en casi todos los pacientes con hipertiroidismo. La concentración sérica de T3 están elevados en un número reducido de pacientes. La concentración sérica de T3 está elevada cuando no lo está la T4 libre sérica. Es lo que se denomina tirotoxicosis por T3. La TSH sérica, determinada con los métodos sensibles actualmente disponibles, es indetectable o muestra valores inferiores a los normales. Alrededor de un 2% de los pacientes ancianos eutiroideos mostrará una disminución de la TSH sérica.
Una TSH normal o elevada en un paciente hipertiroideo indica hipertiroidismo inducido por la TSH, que es algo poco frecuente. En cuanto a la captación tiroidea de yodo radioactivo, a las 4 y 6 o 24 horas está aumentada en los pacientes con un aumento de la producción de hormona tiroidea y disminuida cuando sale la hormona tiroidea de la glándula, lo que provoca una tiroiditis granulomatosa o linfocítica. Luego tenemos las pruebas para determinar la etiología, en la cual podemos medir la TSI o inmunoglobulina estimulante de la tiroides, que actualmente esta se comercializa como marcador para determinar la enfermedad de Graves. Si la prueba es positiva, confirma que el hipertiroidismo se debe a la enfermedad de Graves. También tenemos el anticuerpo frente al receptor de TSH, que mide la unión de la inmunoglobulina G del paciente al receptor de TSH. La prueba es positiva aproximadamente en el 90% de los pacientes con una enfermedad de Graves activa, y esta es más fácil de medir que la TSI. En cuanto a la prueba de los anticuerpos antiperoxidasa, es positiva en la enfermedad de Graves y en la tiroiditis linfocítica o de Hashimoto, lo que ayuda a diferenciar de otras causas el hipertiroidismo. En cuanto a la gammagrafía de tiroides, es útil en los pacientes con un bocio nodular e hipertiroidismo para determinar si hay un nódulo autónomamente hiperfuncional que concentra todo el yodo radioactivo e inhibe el tejido glandular normal. En el pronóstico, la enfermedad de Graves, la causa más común del hipertiroidismo en personas jóvenes, se cura espontáneamente hasta en un 30% de los casos. El bocio multinodular hiperfuncionante, responsable a menudo del hipertiroidismo, tiene un pronóstico más desfavorable, ya que este no se cura espontáneamente. En la evolución posterior de este trastorno, la cantidad de tejido autónomo puede crecer con los años. En tal caso, siempre se recomienda una cirugía o una radioiodoterapia para evitar el riesgo de compresión de órganos próximos y la llamada crisis tirotóxica. En cuanto a la prevención, el hipertiroidismo solo se puede prevenir limitadamente, puesto que esta alteración de la tiroides está condicionada a menudo por enfermedades sobre cuyo origen no podemos influir. Un hipertiroidismo también puede tener otras causas externas que sí pueden evitarse. Un hipertiroidismo puede ser consecuencia de una sobredosis de hormonas tiroideas o del uso de sustancias que contienen yodo. Dichos hipertiroidismos causados por sustancias administradas desde el exterior pueden evitarse tomando las sustancias únicamente en las dosis prescritas o cuando los médicos las receten de forma correcta.